Hola, hola mis mundanos, ¿cómo están? Yo soy Mavi y hoy les traigo un video acerca de mi colección de Reading Journals o como se diría en español, diarios de lectura, empezando por la izquierda con este. Muy bien, queridas, queridos, un datico al aire de esta libreta es que no es el primer reading journal que hice, sino que yo empecé con esta costumbre en el año 2022, de hecho aquí dice la fecha, 2023. Yo empecé con esto un año antes de este 2022, como ya mencioné. Sin embargo, como que le di este diario a cierta persona. La verdad, yo le pedí que se lo quedara. Ajá, bueno, ese diario ya no lo tengo, pero este sí quedó conmigo. Es una libreta normal, no es que la haya mandado a hacer o la hice yo, no, la compré en una, aquí le dicen papelería. Y yo siempre comienzo con la lista de los libros que voy leyendo en el año. De hecho, aquí están todos los libros. 25, según yo, ¿verdad? No sé si se un mal cálculo. 25 leí ese año. Y digamos que esta fue la ficha de lectura que yo misma hice para poder agregar ciertos datos del libro que estaba leyendo. Como por ejemplo, aquí está el título del libro, la editorial, el género, muy importante identificar el género, capítulos, datos del autor, los personajes de la novela, ambientación y época, un resumen como la sinopsis y una pequeña opinión personal. Esta sí es muy subjetiva, sin embargo, al reverso yo siempre pongo como la reseña de manera objetiva junto con la calificación. En ese momento lo hacía por estrellitas. También la fecha en que comenzaba a leer la novela y la fecha de culminación, junto con unas frases favoritas inspiradoras. Podría decirse que todo el cuaderno, todo lo que ven acá es prácticamente lo mismo todo el tiempo. Las fichas de lecturas, las frases, la reseña, que yo me baso en una pequeña introducción, los personajes, la trama, la escritura y la ambientación. Pero en sí es prácticamente lo mismo todo el tiempo. Lo que sí varía en este cuaderno son las frases. De hecho, para yo tener más espacio, no sé por qué, siempre como que pegaba las frases en este tipo de hojitas. E incluso las reseñas también como para ahorrar espacio y al final se me hizo costumbre. Un dato curioso de mí es que yo no suelo utilizar como esas apps que es para clasificar tus lecturas, ver como retos en el año acerca de libros como Goodreads o algo así. No, yo prefiero hacer como todo eso en físico y ya discutir acerca de mis opiniones de los libros, ya sea con amigos o por internet o de otra manera. Pero en apps no estoy tan acostumbrada y la verdad como que nunca me ha llamado la atención. Esta joyita, crimen Crimen y Castigo, la verdad, como que me robó mucho espacio en el libro, o sea, anoté muchísimas, muchísimas frases. Estos papelitos no es que sea una frase nada más, no, son varias que me llamaron la atención. Wow, fue una lectura impresionante ese clásico. Digamos que ese año la última lectura que hice fue un libro cortito de una autora de Wattpad llamada Ludmila, que literalmente aquí dice tiene 7 capítulos y su nombre es La noche que Sal me corrió a las estrellas. Me gustó, la verdad. Y no sé por qué tuve la costumbre de dejar todas estas páginas y no continuar por lo menos con el próximo Reading Journal aquí todavía, pero bueno, esto fue lo que quedó.
Y a veces las utilizo para otras cosas, ya sea para hacer mi lista de pendientes o para la universidad. Ahora está el diario de lecturas del 2024. Lo hice con una libreta que tenía de la universidad cuando iba a esa universidad. Y bueno, fue de color verde. En este año quise hacer como algo diferente a lo que yo estaba acostumbrada y como que hice una clasificación por colores. Los libros físicos eran como de este tono rosita y los libros digitales como este de tono turquesa. Y aquí están todos los libros que leí ese año. Y de hecho llegué a leer 3 mangas, los cuales me gustaron a ciencia cierta. Entre ellos Jujutsu Kaisen, amé, 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 amé. Chase of Man. Ese primer tomo no fue para mí, pero la historia está muy buena. En algún punto de mi vida quiero darle otra oportunidad. Y Señas de Afecto. No sé cuál fue mi favorito, si Señas de Afecto o Jujutsu Kaisen, pero el anime y la historia de estos dos, fan. Y digamos que para este año era como los mismos datos, pero lo hice como en una distribución algo distinta. Aquí está la ficha de lectura, título del libro, editorial, género, páginas, porque esta primera lectura fue en físico, datos del autor, personajes, ambientación y época, resumen y esta opinión personal siempre subjetiva. Esa nunca la digo, siempre me la guardo para mí o para mi familia, pero así como que yo lo diga por internet, no. Pero la diferencia es que yo decidí poner como esta línea en medio para dividir como esos datos que quería del libro. Y obviamente frases inspiradoras y también la reseña junto con la calificación del libro. Y yo siempre tengo la costumbre como de leer libros de autoayuda a principio de año, no sé por qué, y este dejó muchas frases. Todas ellas muy buenas, la verdad. Como mencioné en el anterior diario, las otras páginas es más de lo mismo, lo que varía es el contenido o incluso las frases. Como por ejemplo aquí está el manga de Jujutsu Kaisen. No tenía tantas frases, como es un manga, es como un formato con imágenes. Tampoco es que tuviera como tantas letras. Aquí está la calificación. Las frases, esta me la quiero tatuar. No existe una maldición más retorcida que el amor. Amé, completamente, amé, amé, amé. Y como ya mencioné, es más de esa organización que les mostré al principio. Y volví a tener la misma costumbre con este Reading Journal. No me sobraron tantas, pero sí unas cuantas páginas y no lo continué, lo dejé así. Y estas páginas de igual manera las reciclo, las utilizo para hacer alguna lista de pendientes o para la universidad. Y aquí está el diario de lecturas del 2025. Mickey, Minnie, y de color morado porque es mi color favorito. Estos fueron los libros leídos de ese año, todos muy buenos. No, según yo no hubo uno que me decepcionara a tal punto de pensar es lo peor que he leído en mi vida, ninguno. Y aquí sí cambié como el formato y le agregué cosas nuevas como a las fichas de la lectura terminada. Sigo poniendo el título, el autor, fecha de inicio, fecha de final, número de páginas, a veces número de capítulos, si es un libro digital, en qué formato lo leí, si en físico o en tablet, computadora, teléfono, el género, y le agregué personaje favorito, personaje no tan favorito, para no decir odiado porque odiar es una palabra muy fuerte, frases y también la calificación. Y digamos que, como ya lo he repetido muchas veces, valga la redundancia, las próximas páginas es más de lo mismo. Lo que varía, sí, es el tamaño de la reseña porque a veces tengo muchas cosas para decir y
también como la cantidad de frases que a mí me resultan interesantes, que a mí me gustaron en su momento. Y aquí está la parte del diario de lecturas de este año 2026 hasta ahora. Solo llevo 2 libros. Encuentra tu persona vitamina, que sigo con la costumbre, me gusta mucho leer al principio de año como libros de autoayuda, no sé si para prepararme emocionalmente para lo que venga en los próximos meses, pero ya me agarró la costumbre. Y Nativa, el cazador y la presa, el tercero de una serie de libros de fantasía de un autor local que de verdad me gustó mucho. Y aquí sí rompí con la vieja maña de no utilizar las últimas páginas. Sí son pocas, pero la verdad sí quise utilizar estas últimas. Y aquí le agregué otra cosa como mis sentimientos a la hora de leer el libro. Aquí en caritas. De nuevo título, autor, fecha de inicio, final, sinopsis, mi opinión, no personal. Siempre objetiva, lo personal lo guardo para mí. Aunque a veces, por cómo se nota, sí tengo mucho para decir. Parte favorita y frases favoritas. Aquí, esta es mi lectura actual. Voy a poner como la portada del libro, la planeo dibujar para hacer algo diferente, pero es también básicamente lo mismo que se vio acá, lo voy a hacer acá. Y para cuando se acabe el diario de lecturas morado, compré este, miren qué bonita portada. Lo compré a ese precio, 35 pesos, muy barato. Y este es el que planeo usar para cuando se acabe el otro y continuar con mis lecturas del año. Algunos tal vez pensarán que lo que leí en años anteriores es mucho o poco, pero la verdad lo importante es leer y reflexionar sobre lo que se haya leído, friends. Eso es lo importante. Y bueno, familia, ese fue todo el video. Espero les haya gustado. Comenten por aquí abajito si tienen la misma costumbre. Es más, si hacen como estos diarios en físico así, o también se pueden hacer de manera digital. ¿Ustedes en qué formato lo hacen? ¿Lo harían? No olviden seguirme y también compartir el video. Muchísimas gracias por ver. Adiós.